federal que intentaron armonizar los tributos locales a cargo del contador Horacio Di Paolo. Horacio, vamos a darte 20 minutos para la exposición y antes quiero comentar que dentro de las autoridades de mesa, bueno, yo soy presidente de mesa y van a ser relator 1 Bettina Genice y relator 2 Sebastián Nuara, quienes van a colaborar conmigo en la presentación. Horacio, tenés tu tiempo para exponer. Muchas gracias. Bueno, permiso, voy a compartir la pantalla para presentar el PowerPoint. ¿Se ve bien, Gabriela? Así comienzo. ¿Se ve el PowerPoint? Falta iniciar la presentación, Horacio. Bueno, perfecto. ¿Ahí está bien? Ahora sí, gracias. Bueno, perfecto. Bueno, en primer lugar, para mí es un honor estar con Enrique, que no es la primera vez que estamos en un panel juntos. Ya en otras jornadas me tocó estar con Enrique en un panel de tributos locales, así que muchas gracias a Enrique y también gracias por la presentación a Gabriela. Y quiero agradecer al Colegio de Graduados de Rosario, al Instituto en Materia Tributaria y también a la Federación de Graduados, de la cual participo del Instituto Tributario en la parte de tributos locales. Bueno, el trabajo lleva el título de Herramientas del Derecho Intrafederal que intentaron armonizar los tributos locales. Tengo la opinión que uno de los grandes desafíos que atraviesa hoy en día la tributación es la armonización de los tributos locales, provinciales y municipales. ¿Por qué motivo? Conforme la distribución de las competencias tributarias de la Constitución Nacional, sabemos de que las provincias tienen poder tributario originario y que dentro de las constituciones provinciales, las provincias tienen que regular las facultades o competencias tributarias de los municipios. Esto hace de que tengamos muchísimos tributos locales, ya sean provinciales como tasas a nivel municipal. Y realmente, para los profesionales que tenemos que ejercer en materia tributaria, la complejidad de acceder a toda la normativa actualizada, tanto sea de las provincias como de los municipios, es bastante compleja. Si bien ha habido trabajos donde se han publicado compendios de legislación, los mismos están permanentemente desactualizados, o sea que en materia de tasas realmente tenemos una situación sumamente compleja con la cantidad de municipios que hay en la República Argentina. Entonces, el propósito de este trabajo fue analizar distintas medidas que tomó el gobierno nacional junto con las provincias en el marco de la concertación entre la nación y las provincias y que tuvieron como objetivo armonizar los tributos locales. Entonces, en este, digamos, marco, algunas medidas fueron tomadas a través de la sanción de leyes por el Congreso de la Nación, que luego posteriormente exigieron que sean ratificadas por los congresos o legislaturas. Algunas provincias tienen legislatura, otras tienen congreso, por los congresos o legislaturas de las provincias, lo que hace que estas leyes se las denomine leyes convenio. ¿Por qué motivo? Porque hay una ley sancionada por el Congreso de la Nación, ratificada por una ley local, por una ley provincial, que adhiere lisa y llanamente al texto de la ley nacional. Pero en otras herramientas que se utilizaron para la armonización fueron la suscripción de pactos entre las provincias y el gobierno nacional. En este caso, en general, los pactos fueron suscritos por el presidente de la Nación y los gobernadores, y tanto el presidente de la Nación lo sometió a aprobación del Congreso de la Nación, como los gobernadores sometieron estos pactos a la aprobación de las legislaturas o congresos provinciales. El régimen de coparticipación, el convenio multilateral y los pactos forman parte del federalismo de concertación o bien lo que se denomina derecho tributario intrafederal. Así lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las causas que tienen ahí, y que básicamente lo que ha dicho la Corte es que en el marco del federalismo de concertación,
Una vez de que este acuerdo esté suscrito por las partes y sometido al poder legislativo de cada una de las partes, este acuerdo se encuentra en esfera de no se encuentra en esfera de disponibilidad individual de las partes, sino que se requiere un acuerdo posterior para que las partes modifiquen el texto de este acuerdo o bien puedan irse del acuerdo. Lo cierto es de que, digamos, yo analizo en el trabajo la causa Santa Fe contra Nación, la Corte lo viene reiterando esto, y en ocasiones algunas de las herramientas que vamos a analizar individualmente y digamos unilateralmente, algunas provincias se han bajado de estos acuerdos. ¿Qué herramientas analicé en el marco en el post de la armonización de los tributos provinciales? La ley de coparticipación, la 23.548, que en el artículo 9 tiene, digamos, dos poderosas herramientas de armonización. Una es el test de analogía, que la ley prohíbe, una vez de que las provincias adhieran por ley provincial a la 23.548, establecer tributos análogos a los nacionales coparticipados, tanto por las provincias como por los municipios adheridos, y también fija pautas armonizadoras en materia de impuestos sobre los ingresos brutos e impuestos de sellos, que acá me voy a detener 2 minutitos. En materia de impuestos sobre los ingresos brutos, una de las pautas armonizadoras realmente es violada por todas las jurisdicciones, porque dice con total claridad que el impuesto sobre los ingresos brutos tiene que gravar el ejercicio de actividad en forma habitual a título lucrativo, o sea, tiene que ser lucrativa, y los 24 códigos fiscales provinciales hablan de que graban actividades onerosas, lucrativas o no. Y en materia de impuestos de sellos, que la pauta armonizadora es que debe gravar actos, contratos y operaciones, digamos, instrumentadas. La provincia de Buenos Aires sistemáticamente quiere gravar, para la provincia de Buenos Aires cualquier cosa es un instrumento. La nueva modalidad de este año es que las cartas ofertas son instrumentos, habiendo numerosos fallos de corte donde se señala que las cartas ofertas no configuran instrumentos conforme al artículo 9 de la ley de coparticipación. Pero tenemos otras normas armonizadoras, como la ley de combustible, que en el artículo 22, esta también es una ley convenio, las provincias tienen que adherir por la sanción de una ley provincial, fija cuál es el tope de la alícuota en materia de impuestos sobre los ingresos brutos. También el convenio multilateral es una norma armonizadora porque armoniza la distribución de la base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos en las jurisdicciones donde el contribuyente, ¿no es cierto?, ejerce una actividad en 2 o más jurisdicciones y tiene sustento territorial. El Pacto Federal, o este lo conocimos como Pacto Fiscal 2, también tenía pautas armonizadoras. Por ejemplo, en materia de impuestos sobre los ingresos brutos, disponía que la construcción de inmuebles debía estar exenta, la producción primaria debía estar exenta. Lo cierto es que hoy ha sido reemplazado por el consenso fiscal, pero no tanto, porque tenemos 2 jurisdicciones que no han adherido al consenso fiscal, que son San Luis y La Pampa, y para estas 2 jurisdicciones el pacto fiscal sigue vigente. O sea que no nos olvidemos del pacto fiscal para San Luis y para La Pampa, porque el consenso fiscal dice claramente que las provincias que adhieren al consenso fiscal salen del pacto fiscal, pero las que no adhieren, San Luis, bueno, San Luis no es una provincia, como dice su eslogan, es otro país, o sea que ellos no se enteraron que tenían que adherir al consenso fiscal. También tenemos una norma armonizadora que es la Ley de Estabilidad Fiscal y digamos que crea un sistema de congelamiento o no incremento de la carga tributaria para las pymes y las provincias debían adherir por ley. Esta situación está bastante compleja porque hoy estabilidad fiscal tienen 4 o 5 provincias, el resto de las provincias se salió de la estabilidad fiscal y nos concentramos en el consenso fiscal. La última herramienta armonizadora en materia de tributos locales fue el consenso fiscal que fijó algunas pautas, como por ejemplo, creó un organismo, bueno, disponía la creación de un organismo de evaluación para el impuesto inmobiliario y unificar todas las valuaciones del país, disponía de no discriminar el impuesto sobre los ingresos brutos entre contribuyente radicado y no radicado, pero bueno, disponía de adecuar el funcionamiento de los regímenes de retención y percepción, respetando la potestad tributaria de las provincias. Y esto realmente dista mucho de que lo cumplan las provincias. Hoy estamos en una situación donde yo llamo que tenemos un festival o un festín de regímenes de retención y percepción en el impuesto sobre los ingresos brutos que nadie le puede poner un coto.
Y también dispuso el consenso fiscal un mecanismo de devolución automática de los saldos a favor en un periodo menor a 6 meses, que realmente yo creo que las provincias lo han limitado a saldos chiquititos, y si el contribuyente tiene saldos grandes, la verdad realmente la está pasando bastante mal, porque con la inflación que tenemos cada vez se le licúa más el saldo a favor que tiene en el impuesto sobre los ingresos brutos. El consenso fiscal fue modificado por el consenso del 2018 y también por el 2019, y lo único que se hizo fue prorrogar la entrada en vigencia de determinadas alícuotas en materia de impuestos de sellos. Bueno, un tema fundamental es que el consenso fiscal tiene en el anexo 1 una tabla de exenciones y alícuotas máximas, o sea, las provincias pueden cobrar hasta ahí o menos, y lo cierto es que esta tabla de alícuotas máximas termina el 31 de diciembre del 2022. Yo me he preguntado en numerosos artículos de doctrina que escribí en Repar, ¿qué pasa después del 31 de diciembre del 2022? ¿Queda pétrea y congelada la tabla que, digamos, que establece alícuotas máximas, y por lo tanto a partir del 1 de enero del 2023 van a tener que usar esa tabla las provincias? ¿O a partir del 1 de enero del 2023 tienen libertad para hacer lo que quieran las provincias? A partir del 1 del 2023 pueden aumentar las alícuotas de la columna que dice alícuotas máximas y tratamientos y exenciones hasta el 31 de diciembre del 2022. Lo cierto es que esto, realmente dar una respuesta es bastante complejo. En materia de herramientas de armonización tributaria para los municipios, también tenemos el artículo 9 de la Ley de Coparticipación, que establece que las provincias no pueden, digamos, le prohíben a los municipios establecer impuestos análogos a los nacionales coparticipados. Tasas serían. Realmente acá a nivel de tasas algo tenemos que pedir en estas jornadas, porque con 2.300, 2.200 municipios que tiene el país, es imposible trabajar con la diferencia que hay de tasas, digamos, diferencia normativa me refiero, que existe en materia de tasas, que en una provincia se llama derecho de registro de presión, en otra tasa de seguridad, en otra contribución que incide sobre el comercio y la industria. Realmente conocer los nichos imponibles de cada una de estas tasas es terrible. Otro de los temas que yo analizo es el artículo 35 del convenio multilateral, que es una pauta armonizadora, pero ya hay muchos municipios que se están saliendo del artículo 35 del convenio. ¿De qué manera se salen? La norma es clara que los municipios están adentro del artículo 35 siempre que el hecho imponible de las tasas grave ingresos brutos. Pero hay municipios que ya están grabando metros cuadrados, que ya están grabando toneladas, por ejemplo, para una empresa que extrae minería, carbón, le graban toneladas extraídas. Entonces, vemos de que hay municipios que han tenido el ingenio de salirse del artículo 35, dejando de gravar ingresos brutos devengados. O sea, este es un tema también que va a haber que encontrarle alguna solución, porque si todos buscan salirse de acá, dejamos de armonizar el tema de las tasas con el artículo 35 del convenio. El pacto fiscal tuvo, digamos, algún tema de armonización, pero como hoy quedó vigente para 2 provincias, realmente me parece a mí que hay que ver más el consenso que el pacto. La ley de estabilidad fiscal invitaba a las provincias que, digamos, le inviten a sus municipios a adherir. Nosotros acá en la provincia de Santa Fe sabemos con total claridad que la ley invitó a los municipios a adherir a la estabilidad fiscal, y el único municipio que adherió en toda la provincia es el más grande, es Rosario. Rosario tiene estabilidad fiscal hasta que venza la estabilidad fiscal de la provincia. Y por último llegamos al consenso fiscal del 2017, donde las provincias se comprometieron a que sus municipios fijen tasas, los hechos imponibles de las tasas que respondan a una concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio, y guarden una razonable proporción con el costo de la prestación de este servicio que llevan adelante los municipios. Lo cierto es que a nivel de tasas, salvo la provincia de Santa Fe, que tiene la ley 8173, que tiene una pauta armonizadora y todos los municipios tienen que estar ahí adentro y dictar ordenanzas conforme a la ley 8173, en el resto del país no tenemos nada armonizado. Un tema que fue bastante complejo es el control de los compromisos asumidos a través de herramientas del derecho tributario intrafederal a los efectos de armonizar los tributos. El pacto fiscal no tenía control de compromiso. ¿Qué hacían los contribuyentes? Iban a la Comisión Federal de Impuestos y terminaban en la justicia. Hoy, el consenso fiscal
se dictó el decreto 430 del 2018 que obliga a los organismos del Estado que están en la ley de responsabilidad fiscal, previo a efectuar remesas a las provincias y los municipios, controlar que estén cumpliendo con los compromisos asumidos en el consenso fiscal. La verdad, yo creo que esto es una expresión de deseo, porque yo no vi que efectúen ningún control acerca de si cumplen o no cumplen con los compromisos asumidos. Motivo por el cual a los contribuyentes solo le queda usar la vía judicial. Y con la vía judicial, en el trabajo hago un análisis, sí, algunas provincias, digamos la justicia de algunas provincias se declararon competente o no frente a compromisos asumidos en materia federal, porque acá estamos hablando de una norma que dicta el Congreso de la Nación, adhieren las provincias, una vez que las provincias adhieren, entiendo yo que se incorpora a la legislación local esa digamos, norma de adhesión, pero muchas digamos, órganos judiciales, el Poder Judicial de algunas provincias consideran de que es competencia federal. Entonces, yo cito como ejemplo que en la causa El Marisco Sociedad Anónima contra la provincia de Buenos Aires le abrieron la competencia judicial de la provincia al contribuyente, pero hay muchos otros juzgados de otras provincias donde no abren la competencia en materia de, bueno, antes era del pacto fiscal, hoy el consenso fiscal. Lo que invita al contribuyente a ir a la Corte Suprema, llegar toda la instancia hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y nosotros sabemos de que no es sencillo porque vamos a estar mucho tiempo hasta obtener una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ¿cuáles son las propuestas que yo hago en el trabajo? Yo creo que, digamos, empezando por el copete de las propuestas antes que esto sería, estamos en una situación de trabajar en pos de una armonización de los tributos locales, tanto sean provinciales como municipales. Llegó el momento en que nos tenemos que sentar a trabajar para armonizar los tributos. Así como está el sistema, esto ya no es un sistema tributario, yo creo que tenemos un régimen difuso que cada uno hace lo que puede y lo que le permiten, ¿no es cierto? Entonces, llegó el momento en empezar a trabajar en la armonización de estos tributos locales. La primera propuesta que yo hago es que debemos instar al Congreso de la Nación a que prorrogue la estabilidad fiscal, porque creo que hay que darle previsibilidad a los contribuyentes de, bueno, cuánto va la planificación fiscal. O sea, si no hay estabilidad fiscal, no podemos hablar de que los contribuyentes van a poder planificar. Bueno, habrá que analizar el plazo de la estabilidad fiscal, se tendrán que sentar los actores en una mesa y ver hasta cuándo podemos tener estabilidad fiscal como tuvimos en su momento. El texto digamos, de la ley a sancionar por el Congreso de la Nación, no tengo ninguna duda que tiene que invitar a las jurisdicciones locales a que dicten una ley donde también se le da estabilidad fiscal a los contribuyentes en materia de tributos locales y de tasas. Y la norma que sanciona en las provincias debe invitar a los municipios a que adhieren a esta ley de estabilidad fiscal. Si no, vivimos permanentemente con aumentos de alícuota y cambios de normas que uno nunca termina de estudiarlas y de aplicarlas. Con respecto al organismo federal, sí, escucho. Ya me queda poco tiempo. Bueno, con respecto al organismo federal... No, perdón, estamos teniendo interferencia con un ruido. A ver, déjame chequear si hay algún micrófono abierto. Si yo escucho un ruidito, Ángel. Sí, como si fuera teclado o una lapicera clic. Bueno. Bueno, sigamos, con respecto al organismo federal de evaluaciones que creó el decreto 938 del 2018, pero era una obligación, digamos, establecida en el consenso fiscal, yo tengo la opinión que se creó un monstruo, se creó un pulpo que difícilmente trabaje, porque cuando uno lee el decreto, la estructura que tiene el organismo es terrible, y tengo la opinión de que hay que derogarlo y asignarle a través de un decreto o a través de una modificación normativa esta competencia a la Comisión Federal de Impuestos, que es un órgano que ya está trabajando y conoce cómo trabajar en materia de ley de coparticipación, en materia de pacto y en materia de consenso. Entonces, este monstruo que se creó, en mi opinión, lo que va a hacer es diluir, digamos, la aplicación de la norma, de buscar digamos, una armonización en las evaluaciones del impuesto inmobiliario en todas las provincias. Yo también opino de que tenemos que crear un control de cumplimiento de los compromisos asumidos
en el consenso fiscal para que los contribuyentes no tengan que ir a la Corte, porque si no realmente hay competencia, hay provincias donde la justicia se declara incompetente porque considera de que la legislación, las normas dictadas no están incorporadas a la legislación local. Entonces el contribuyente tiene que ir a la Corte. Bueno, en materia de, yo creo que hay que ir hacia algún mecanismo de control de los cumplimientos asumidos sin tener que el contribuyente tenga que recurrir a la justicia. Algún mecanismo tenemos que idear como profesionales a los efectos de que se pueda controlar antes de ir a la justicia. Y bueno, y si no se pasa por esta etapa de control, sí se irá a la justicia. Y lo último, y yo creo que es lo más importante del trabajo, yo en el trabajo analizo que estamos en mora con el tema de la sanción de la nueva ley de coparticipación. Yo entiendo de que la nueva ley de coparticipación a dictarse tiene que replicar el artículo 9 de la actual ley de coparticipación y tenemos que ir un poco más allá. ¿Y por qué un poco más allá? Porque hoy el artículo 9 no tiene pautas armonizadoras a nivel de regímenes de retención, percepción y o recaudación. Y sabemos de que hoy las provincias tienen esta herramienta para quedarse de brazos cruzados sin fiscalizar, ponen sistema de riesgo fiscal, el sistema que se les ocurra, aumentan las alícuotas de retenciones y percepciones y se quedan tranquilas sin llevar adelante verificaciones y fiscalizaciones. Total, la alícuota alta de retenciones y percepciones hace que el contribuyente tenga saldos a favor permanente. Y ni hablar de, digamos, compro, me hacen una percepción, vendo con una tarjeta de crédito, me hacen una retención, deposito la venta esa en un banco, me cobran Circred, bueno, y si no me da saldo a favor es un milagro, porque realmente tener tantos regímenes sobre la misma operación es imposible de que no dé saldo a favor. Por lo tanto, yo creo que la nueva ley de coparticipación, que va a tardar muchísimo tiempo en dictar, algo va a tener que poner, en el mientras tanto tenemos que buscar una solución. El consenso fiscal fue una buena herramienta, pero en mi opinión, tenemos que ir hacia un solo régimen de retenciones y percepciones a nivel nacional, uno solo con un único aplicativo, y donde cada provincia tenga la porción que le corresponde en función a los coeficientes del convenio multilateral, tanto sea del régimen general como de los regímenes especiales. O sea, no puede haber más un festival de 24 regímenes de retenciones, 24 regímenes de percepciones, otros regímenes de percepciones especiales, me nombran agente acá, me nombran agente allá, termino siendo agente de retención y percepción en las 24 jurisdicciones del país con 24 aplicativos distintos, con 24 alícuotas distintas, con 24 mínimos distintos para ver si soy agente o no soy agente, mínimo para saber si tengo que retener o percibir. Entonces realmente esto es un problema terrible para los profesionales y para las empresas, que lo único que se logra es que las provincias cobren multas sobre esto. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Horacio, por la exposición. Vamos a